Cuando empiece, ahí empezó. Bien, vamos a empezar entonces con módulo 3, sobre lo que es administración general. Ya tenemos la experiencia de lo que es el primer parcial, así que acá también le voy a dar un poquito los tics para que tengan en cuenta qué preguntas pueden aparecer y para que no haya sorpresas con el segundo parcial. Allá. ¿Me pueden avisar si se ve la pantalla? ¿Se está viendo? Sí, se ve. Sí, profe. Excelente. Para que alguien que está pidiendo entrar. A veces sumo Rebeca de nuevo, que se había desconectado. Bien, como siempre digo, vean los videos, porque en los videos van a salir preguntitas. No es tan larga, se va a seguir viendo conceptos que en el módulo 1 y módulo 2 se conversaron y acá se van a profundizar un poquitito más. Así que vamos a ver primero este video. No, te voy a tener que compartir porque no puse audio, así que vamos a poner a compartir de nuevo, pues si no, no se va a escuchar el video. Ahora sí. Y escuchamos lo que nos dice. En el proceso de desarrollo organizacional, se establecen división territorial y orientada al cliente son algunas de las alternativas. Otras empresas prefieren la organización matricial o combinan varios tipos para adaptarse mejor. Sin embargo, estas estructuras deben ajustarse a los cambios que demandan una adaptación continua. La departamentalización. Aspectos fundamentales para construir una organización efectiva y ágil en un mundo empresarial dinámico. Perfecto, entonces descubrimos algo nuevo acá. Creo que está afirmando cositas que se vieron antes, de lo que es estructura jerárquica, de lo que es la organización. Así que creo que a partir de ahora va a seguir afirmando conceptos anteriores. Y acá empieza con la pregunta, ¿cuáles son las consideraciones fundamentales para elegir un tipo de estructura? Para diseñar departamentalización, que un poquito se conversó en módulos pasados, sobre todo en el primer módulo. Y acá un poquitito va a seguir avanzando. ¿Qué dice? El video explica la importancia de tener un diseño de la estructura. Y vamos a ver este video, identificando el talento que necesita la empresa para que haya suficientes recursos humanos para lograr metas establecidas en el plan anual. El plan anual se habló de planeamiento estratégico. Y vamos a ver lo que nos dice este video. A ver si es cierto. Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Estructuras Organizacionales. En el capítulo de hoy analizaremos la importancia de la estructura organizacional en el ámbito laboral. Las empresas requieren de una estructura para crecer y ser rentables.
El diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el talento que necesita ser añadido a la empresa. La creación de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas establecidas en el plan anual de la compañía. También es importante que las responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona tiene una descripción de las funciones de su trabajo, y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa. La comunicación. El flujo de información es esencial para el éxito de una organización. La estructura de la organización debe estar diseñada para asegurar que los individuos y departamentos que necesitan coordinar sus esfuerzos tengan líneas de comunicación que estén integradas en la estructura. El reporte de relaciones. Los informes de las relaciones deben ser claras para que todos los miembros de la organización comprendan cuáles son sus responsabilidades y sepan a quién deben rendir cuentas. Estas relaciones claras hacen que sea más fácil para los gerentes supervisar los niveles de organización inferiores. Cada uno de los empleados se benefician sabiendo a quién pueden acudir en busca de orientación o ayuda. El crecimiento y expansión. Las empresas que crecen rápidamente son las que hacen el mejor uso de sus recursos, incluyendo la gestión del talento. Una estructura organizacional garantiza que la empresa cuente con las personas adecuadas en los puestos adecuados. La estructura puede sugerir puntos débiles o deficiencias en el equipo directivo de la compañía actual. A medida que la empresa crece, la estructura de la organización debe evolucionar con ella. Terminación de las tareas. Una estructura organizacional bien diseñada facilita la realización de los proyectos. Los gerentes de proyecto pueden identificar mejor los recursos humanos disponibles para ellos y el alcance de la responsabilidad de cada departamento, y las capacidades de cada miembro del equipo son claras. El ajuste a las necesidades de la compañía. Las compañías en diferentes industrias requieren diferentes combinaciones de talento, y un énfasis relativamente mayor en ciertas tareas de mantenimiento. Una compañía de software suele tener un gran equipo de desarrollo. La estructuración de las relaciones de subordinación dentro del equipo de desarrollo para la creatividad y la productividad del sistema, y los plazos se cumplen, es vital para el éxito de este tipo de empresa. Lo que puede salir mal. Las organizaciones mal estructuradas encuentran que los plazos críticos no se cumplen porque no hay suficientes recursos humanos en cada departamento para llevar a cabo todas las partes de una tarea determinada, o porque no estaba claro de quién era la responsabilidad final del proyecto. Si las personas no están seguras de a quién reportan, pueden encontrarse con que se les asignan tareas en conflicto entre dos o más gerentes por encima de ellos. Aquí termina el cuarto episodio de las estructuras organizacionales. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Así que acá empieza a hablar un poquito sobre talentos y la importancia de recursos humanos. Que ya venía hablando un poquitito de la importancia de quizá lo había mencionado en otro módulo, pero el tema es tener una buena organización, y acá incorpora el tema de talento. Y habla del tema de comunicación, fundamental. Acá habla un poquito un repaso. Hemos estudiado que una organización, para varios autores, necesita ¿qué cosa? Una estructura con su misión, objetivos, que está relacionado con el planeamiento estratégico, con la visión y el alcance en las organizaciones y en el tiempo. Así que esto no hay muchas sorpresas que digamos. Ya empieza a hablar un poquito más específicamente de estos personajes, Stoner, Freeman y Hilbert, de la estructura organizacional. Es un marco que preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los miembros de la organización. Que esto había hablado en otro módulo también, de la estructura. ¿Qué dicen? Hay autores que coinciden en tipos básicos de la estructura. Que esto también un poquito los diferentes organigramas. Y acá habla un poquito más específico. Tenemos la estructura funcional, que es la típica. Parece dar mejores resultados de una situación donde se desea la ejecución estable de tareas o trabajos rutinarios por producto. Divide las unidades con base en los productos o proyectos o programas. De acuerdo al producto, organizo. Territorial, por área geográfica.
con criterios geográficos se dividen subdivisiones con base al territorio, cuando la estrategia y las circunstancias indican que el éxito depende particularmente de ajuste a las condiciones locales. Orientadas al cliente, divide unidades de modo que sirva para un cliente diferente, cliente mayorista, minorista, lo que quieran. La matricial, la común, tiene ventaja de aprovechar los aspectos positivos en las estructuras funcionales, tipo de producto y evitar sus debilidades. Se han utilizado en organizaciones industriales y profesionales, etc. Y los múltiples. Pueden combinar todo tipo de estructuras citados para tratar de adaptar las partes de sus organizaciones a las distintas condiciones. De esto pueden aparecer preguntitas, así que los diferentes tipos de estructura que tenemos. Así que alguna preguntita en el parcial les puede aparecer. Y acá dice estos tres autores, Stone, Freeman y Hilbert, plantean que la organización por producto o mercado puede relacionarse con la organización territorial antes mencionada. ¿Preguntas hasta acá? Creo que no hay ningún tipo de sorpresas. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Con estos conceptos? Sí, todo bien, pero... Bien, cuando se trata, dice, de construir una organización nueva, bien sea que complemente o cambie el patrón de la organización, los gerentes deben seguir algunos 4 pasos. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir los gerentes? Y hay preguntitas acá. Primero, de esto seguro hay preguntas en el parcial. Dividir la carga de trabajo en tareas, lo que se llama división de trabajo, que puedan ejecutarse en forma lógica y cómoda por las personas. Esto se denomina división de tareas. 2, la departamentalización, combinar las tareas y agrupar a los empleados de forma lógica y eficiente. La jerarquía, identificar quién depende de quién. Y por último, la coordinación, establecer mecanismos para integrar las actividades a los departamentos en un todo congruente para vigilar la eficacia de la integración. Así que tenemos 4 aspectos. La división del trabajo, departamentalización, la jerarquía y la coordinación. Son los 4 elementos. Acá de estos hay preguntas. También Hampton dice, se refiere a las aportaciones, la estructura, sus ventajas, desventajas y subventajas potenciales. Y dice, plantea que dividir el trabajo en responsabilidades departamentales básicas puede contribuir a una buena administración de varias formas. Y acá da alguna ventaja. Ayuda a definir la responsabilidad de autoridad, al especificar qué grupo hace determinado trabajo y cadena de mando o los distintos niveles de jerarquía. Facilita la comunicación y el control. Después voy a hablar un poquito de teoría de control. A los empleados que tienen obligaciones afines de trabajo, puede aumentar la probabilidad de que se tomen decisiones en el sitio. De esta puede aparecer preguntitas seguramente. Permite dar diferente importancia a las tareas, asignarles un rango también. Alguien está pidiendo entrar. Al situarlas en diversos niveles de jerarquía y puede poner de relieve algunas actividades especiales. Así que hay algunas ventajas de la que dice Hampton cuando uno define las estructuras de estas organizaciones al dividir este trabajo. Así que hasta acá no tenemos nada nuevo. Aparece el amigo Torres Hernández. Nos recuerda que varios principios de Fayol están directamente relacionados con la estructura organizativa, tales como la división de trabajo, la autoridad, la unidad de mando, la convergencia de esfuerzo, etc. La estabilidad de personal, remuneración adecuada. Se habla del concepto de departamentalización, vuelve a reiterar, a través de un organigrama, donde dice que esto se viene viendo del módulo 1,
la forma que se divide el trabajo y se agrupan los departamentos. Como se puede suponer, hay mucha variedad de trabajo y departamentos, así que acá no descubrimos nada nuevo. Cuando se crea una organización nueva, ¿cuáles son los pasos? Estaban por acá. ¿Cuáles son los pasos? Una era esta, otra era esta, otra era esta, ¿o no? Y otra era coordinación. Eran los 4 pasos. A ver si es cierto. Son los 4 pasos. Inversión no. Justo es lo que recién estuvimos viendo. Si vamos al concepto de especialización, y vamos a lo que nos dice el video sobre estos conceptos. Sobre lo que es la estructura organizacional, para identificar las divisiones en departamentos, vamos a lo que nos dice el video. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa, y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos. De estos principios va a haber preguntas en el parcial, así que ténganlos presentes. Hablo de orden primero. Asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento. Coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión. Y para una correcta planificación, es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejora la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial.
Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Ahí le da otro panorama de los diferentes tipos de estructuras que tenemos. Y habla un poquito de las organizaciones virtuales, que también después va a hablar en algún momento. Y dice acá, la terminología moderna considera la especialización de puestos y a la especialización de trabajo. Y acá habla de los autores, como dice, estos tres autores, Stoner, Freeman y Hilbert, al hablar de división de trabajo también se refieren a la especialización de puestos de trabajo funciones. Fíjense que está ampliando el concepto que antes no lo decía, acá solamente amplía, que también está hablando de la especialización. Lo explican, dice, tomando como ejemplo una película, la cual requiere del talento de cientos de personas, tras las escenas, las cuales realizarán muchas de las tareas necesarias para completar el proyecto. También puede tomar con ejemplo la construcción de edificios, en el cual se requieren muchos trabajadores con diferentes especialidades, así que no descubrimos nada nuevo. Dice, alguna desventaja, dice que tienen, pues en algunos casos se puede generar aburrimiento, tomarse repetitivas las tareas con el tema de especialización. Y acá habla algo que dice, los investigadores han descubierto que el ausentismo laboral puede estar relacionado o puede estar vinculado con las consecuencias negativas de la especialización laboral. También se encuentra que la especialización suele separar a las personas en organizaciones, pues los trabajos son por definición un grupo de actividades particulares e identificables. Y acá habla sobre la coordinación. Contribuye a reunir a la gente con tareas muy especializadas con el propósito de asegurar que la relación de trabajo entre las personas desempeñan diferentes labores porque relacionadas pueden contribuir a metas organizacionales. Así que habla un poquito de esa contribución, la de la coordinación. Así que se va descubriendo algo nuevo, nos siga firmando conceptos anteriores. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, ni una consulta. Acá tenemos los cambios en el entorno, así que no vamos a descubrir nada nuevo con los cambios en el entorno. Y lo mismo que dice, hemos planteado cada vez son mayores la cantidad de cambios, etc. Los hechos indican que a medida que las condiciones se han vuelto más complejas y cambiantes, los gerentes han respondido optando para cada organización es un separado, no descubrimos. De ahí los lineamientos para establecer el diseño de la estructura, de acuerdo a la complejidad, que esto lo habló también en el video. Nos dice también Hernández que en razón al cambio y las nuevas necesidades surgen las nuevas teorías.
la teoría del cambio, la nueva teoría del cambio, la teoría del conocimiento, desde la virtualización, que habló de organizaciones virtuales del video, la de la economía global y la de comercio electrónico. Esto habla sobre la estructura cambiante, así que no descubrimos nada nuevo. Autoridad, poder y relaciones. Dice, la autoridad, la influencia y el poder son conceptos básicos para entender cómo los gerentes prescriben, dirigen y coordinan las actividades de los individuos y los departamentos de las organizaciones. Se puede ver de dos maneras: del derecho a dirigir las actividades del otro y desde la aceptación y división tomadas por los empleados para cumplir las instrucciones de los gerentes. También dice, se refiere al poder de premio, al poder coactivo y al poder legítimo, al poder referente al poder experto, de forma que los gerentes puedan tener un grado variable de esas variedades de poder en una situación determinada. La cadena de mando, vuelve a volver a la parte formal a través del organigrama, eso no hay dudas, así que no descubrimos nada nuevo. Y acá habla de relacionado con las de más bajo hasta más alto. Venimos conversando desde el primer módulo el tema del organigrama, la unidad, la cadena de mando. Torres Hernández dice, se refiere a que la división del trabajo, el poder y la responsabilidad de la comunicación no son producto del azar, sino que son deliberadamente planeadas o planteadas para conseguir los fines propuestos. Así que no descubrimos grandes ventajas. Con el alcance de control, ¿cuáles son los pasos que establecen un proceso de control? De esto sí hay preguntas. Establecer normas de desempeño, medir el desempeño, proporcionar retroalimentación a los resultados. Siempre tengo que medir y proporcionar una retroalimentación. Si no mido un proceso, no puedo hacer una retroalimentación. Todo proceso tiene que ser medible. Cuando tengo un control más. Comparar el resultado con las normas y estándares y tomar medidas correctivas. Esto es fundamental. Cualquier proceso que tenga un control tiene que ser medible. Por eso es establecer normas de desempeño. Medir el desempeño, proporcionar retroalimentación, comparar los resultados con normas y tomar medidas correctivas. Así que estos 5 pasos son fundamentales en todo proceso de control. Todos los procesos administrativos se relacionan con el control, los gerentes que han tratado de dividir las tareas y responsabilidad de la administración para cumplir con ellas sin sentirse muy abrumados. Así que no descubrimos nada nuevo. La producción y el control de inventario son actividades que determinan, y esto sí es bueno saberlo, qué bienes y servicios, en qué cantidades y cuánto producir. Así que acá un complemento de lo que es el control. La planificación y control de inventarios. Si los materiales y la capacidad adecuados para comenzar la actividad de producción, la cual puede aplicar el concepto de justo a tiempo, just in time, lo habíamos hablado, just in time, para reducir costos de transporte y almacenamiento y para poder ejercer un mejor control de las operaciones, lo cual sucede cuando se utilizan los robots para operaciones rutinarias y son fácilmente controlables. Hablo un poquito de los robots y nada más. Los pasos como la retroalimentación y la realización de medidas correctivas incluyen nuestro proceso como la comunicación y la toma de decisiones. Completamente de acuerdo. Si no tengo una comunicación y la toma de decisiones, no puedo retroalimentar nada. Los gerentes enfrentan 3 dilemas cuando desean diseñar un sistema de control. ¿Qué medir, cómo medir y cuándo medir? De esto seguramente puede aparecer una preguntita. ¿Cuáles son los dilemas? ¿Qué, cómo y cuándo? Factores que afectan. Dice, y acá empieza a hablar sobre la cultura organizacional. ¿Qué dice Hernández?
Las estructuras están influenciadas por una cultura organizacional que se inicia de la fundación de la misma, de tal suerte que los conocimientos, ideas, valores, las experiencias y las costumbres de sus fundadores constituyen el basamento cultural. Ojo que esto puede parecer preguntita según Hernández. ¿De dónde está esa cultura organizacional? También influyen en el entorno de la organización los factores políticos, así que políticos legales, otro de los factores que incluyen, como las barreras comerciales y los factores socioculturales, de gran influencia en las organizaciones multinacionales o globalizadas. Así que habla de los factores por la cultura organizacional y habla de factores políticos. De esto hay preguntas. Habla de los factores políticos y habla de las barreras. Hay preguntitas de estos en el parcial. Siempre aparece este tipo de preguntitas. Entendiendo que la organización debe desarrollarse y para eso ha trazado su camino y avanzar, se encuentran con regulaciones. Acá hay otro elemento. Las regulaciones, que inciden de diferentes maneras en la velocidad de desenvolvimiento de la organización y con frecuencia conllevan a cambios, más allá de las relacionadas con los factores que puede manejar directamente. Los autores estudiosos plantean que muchas de las actividades para cambiar fracasan porque la gente no puede o no está dispuesta a cambiar, alterar sus actitudes y sus conductas. Dice, los cambios que se pueden ver en las organizaciones se logran modificando la estructura y, como ya hemos mencionado, incluyendo tecnología personal o cambiando en todos los aspectos. Acá no descubrimos nada nuevo. Bueno, aclara que el proceso de cambio es costoso y complejo, puede generar la descentralización, modificación de tipo de cambio, etc. Acá habla un poquito de las organizaciones grandes. Dice, cuando se trata de organizaciones grandes, este proceso puede rebasar la capacidad de unos pocos ejecutivos con capacidad de dirección y se requiere un staff de planeamiento como soporte que esté atento al ambiente organizacional, a los cambios económicos, de esto sí, tecnológico y de mercadotecnia. Cuando son empresas grandes, hay que estar atento. Que puedan redactar la firma. Así que esto es fundamental. Esos tres cambios, económico, tecnológico y mercadotecnia. El análisis y síntesis de información ayuda a los planificadores a recomendar estrategias y objetivos. De esto aparecen preguntitas, de los tres cambios, económico, tecnológico y mercadotecnia. Se exceptúan de la concentración en los niveles más altos las unidades estratégicas de negocios, las WEM, que son conglomerados conformados por grupos de negocios administrados en forma semiautónomas y muestran la planeación estratégica por unidad. Cada unidad establece una unidad estratégica de negocio. Y acá terminamos la unidad 5. Descubrimos algo nuevo acá con esta unidad de la 5, de lo que es control, lo de que es este tipo de diferentes tipos de estructuras, de autoridad, poder. ¿Descubrimos algo nuevo? ¿No se vienen afirmando conceptos ya previamente vistos? Micaela, ¿qué opinan? Analía. Milagros. Sí, es como que va explicando más lo que ya vimos en el módulo anterior. ¿Se dan cuenta cómo se van profundizando los conceptos? Planeamiento estratégico, táctico, operativo. Creo que escuchamos esta palabrita. Uno, planeamiento del módulo 2. Ya del primer módulo que habló ya en el módulo 2. Vamos a ver lo que nos dice el video. Son 17 minutos. ¿Se animan a escucharlo? Sí, profe. Sí. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101.
En esta ocasión vamos a continuar el tema del proceso administrativo y estaremos hablando acerca de la función administrativa planeación. Veremos algunos de sus apartes, su concepto, veremos sus principios, veremos sus características y los diferentes tipos de planes que hay de acuerdo a esta función. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. La planeación es importante en el proceso administrativo ya que es el primer elemento y está encargado de establecer las bases de la administración profesional en cualquier institución, es decir, en cualquier empresa, en cualquier organización. La planeación como tal se constituye en el fundamento del proceso administrativo porque ella determina todas sus actividades. Es decir, que la planeación como parte del proceso administrativo constituye un elemento complejo que está relacionado y que depende el desarrollo de las otras fases o de las otras funciones del proceso administrativo. Obviamente está relacionado con anticiparse al futuro, el cual muchas veces es incierto. Sin embargo, sienta las bases de toda la administración, de todo el proceso administrativo. Ahora, ¿qué es el proceso administrativo? Es la función administrativa que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos y qué deben alcanzarse. Habíamos dicho que estaba relacionada con anticiparse al futuro, el cual, como decíamos, es incierto, hay cambios constantes y que lo que busca es optimizar la actuación de la empresa o de la organización para la resolución de problemas de forma activa y previsible. Por lo tanto, empieza por la determinación de los objetivos o estados futuros que esperamos que se hagan realidad y que para eso existen unos planes que nos permiten alcanzar ese estado. Por lo tanto, en su definición está que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos que debe alcanzar la organización. Esto también nos dice que la planeación, al igual que los otros elementos del proceso administrativo, implica acciones y decisiones sobre escenarios prospectivos y futuros, donde puede haber riesgo y muchas veces incertidumbre. Por lo tanto, es importante que la planeación se encargue de diagnosticar no solamente el futuro, sino el presente de la empresa y con base en ellos es que proponemos el futuro, las estrategias, las tácticas, la parte operacional que permitan a la organización ser sostenible en el tiempo. Es decir, determinar un rumbo, el norte de la organización, hacia dónde es que va, así como las opciones o alternativas más adecuadas para llegar a lo que se ha establecido. La planeación responde a preguntas como por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Es cuando tenemos el inicio del negocio, ¿cuál es el negocio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Son preguntas que son pertinentes al proceso de planeación. Ahora bien, la planeación también implica 4 cosas importantes, que es la selección de misiones, es decir, a qué se va a dedicar la empresa, la selección de los objetivos, que son esas metas que quiere alcanzar, ese logro que quiere alcanzar la organización. Recordemos que pues, los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que también es una expresión fraccionada de la visión, la selección de acciones, qué es lo que vamos a hacer para lograr los objetivos. Y también tenemos la toma de decisiones, la cual es muy importante en el proceso de planeación, ya que va a determinar muchas veces el curso a seguir de la organización cuando se está planeando. Vamos a ver los principios de la planeación. El primer principio que tenemos es el principio de la precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. La precisión es el alma de la planeación. Esto provee a la planeación de un significado exacto y podríamos decir definitivo y que aprueba su contenido.
cualquier error en la planeación afecta a las otras funciones de la administración. Por lo tanto, la precisión es de suma importancia en cualquier fase de la planeación. Por este motivo, todos los planes en lo posible deben ser precisos. Mientras las metas se fijen con mayor precisión, pues habrá mayor probabilidad de lograrla. Como decíamos al principio, no debería realizarse un plan con afirmaciones vagas ni de forma genérica. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de la unidad. Trabajar de manera unida y coordinada e integrada para lograr las metas propuestas. Este principio se refiere a que todos los individuos que tienen el mismo objetivo deben ser dirigidos hacia el logro de una meta común. En una organización debe haber solo un plan para cada función. Estos planes deben estar conectados e integrados, por lo que al final debe haber un solo plan principal. Gracias a este principio se puede lograr eficientemente un objetivo organizacional y por lo tanto pues habrá una mayor coordinación y los esfuerzos estarán dirigidos a lograr la meta de la mejor manera posible. Tenemos el principio de la flexibilidad. Es dejar un margen para los posibles cambios que se puedan dar tanto en los momentos buenos como en los malos. Se refiere a que un sistema debería ser capaz de adaptarse a los cambios en la compañía, pues basándose en sus necesidades operacionales y de las decisiones de la gerencia. De acuerdo con este principio, debe haber una flexibilidad en los planes. Esto es muy importante, ya que la flexibilidad permite a los planes que se adapten a las contingencias del mercado, a los cambios que depara el futuro. De esta manera, los planes deberían estar ajustados para que puedan adaptarse a los cambios que puedan desarrollarse después que estos hayan sido formulados. Sin embargo, sabemos que existe cierto grado de peligro o riesgo asociado con esta flexibilidad, ya que los encargados deben ser conscientes de que los cambios pueden influenciar decisiones tomadas previamente. Tenemos el principio de la factibilidad. La planeación debe estar basada en hechos y en experiencia, por lo tanto, debe ser realista por naturaleza. Cuando se planea, es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos, exactos, y nunca en opiniones subjetivas o especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio establece la necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos. En fin, la planeación será más confiable entre tanto pueda ser cuantificada, expresada en tiempo, dinero, cantidades y las especificaciones que necesite la planeación, ya sea en porcentajes, en unidades, en volumen, en dinero, etcétera. Bien, recordemos que la planeación forma parte de la fase mecánica del proceso administrativo junto con la organización. ¿Y por qué? Porque como habíamos hablado en alguna ocasión, necesitan de la parte teórica principalmente para su aplicación y el desarrollo. Ahora, la planeación vemos que se da en los diferentes niveles de organización, sin embargo, se da en forma diferente o en proporciones diferentes. Si vemos esa gráfica, nos damos cuenta que la mayor parte de la planeación o el peso reposa sobre el alto nivel o sobre la alta gerencia, debido a que allá es donde se hacen los planes, las estrategias para lograr los objetivos. Esto no quiere decir que la planeación no se dé en el resto de la organización, también se da en el nivel intermedio y en el nivel operativo. Veamos esto con mayor precisión. Por ejemplo, veamos a nivel de la empresa, a nivel institucional, ¿qué tipo de planeación tenemos? La planeación estratégica. ¿Cuál es su contenido? Es un contenido genérico y sintético. En cuanto al tiempo, está orientado a largo plazo. Siempre la planeación estratégica está orientada a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mantener en el tiempo a la organización rentable, competitiva, que esté viva en el mercado. Su amplitud macroorientado considera a la empresa en su totalidad como un sistema, es decir, aunque se planea
en la parte institucional o el nivel alto o el nivel gerencial, tiene en cuenta a toda la organización de una forma lineal de arriba hacia abajo. El segundo nivel de la empresa es el nivel intermedio. ¿Qué tipo de planeación? La planeación táctica. ¿Cuál es su contenido? Pues es menos genérico y más detallado. Es decir, ya estamos hablando lo que tiene que ver con la parte de departamentos o área. El tiempo está orientado a mediano plazo. ¿Y cuál es su amplitud? Considera cada unidad de la empresa, es decir, departamento, a cada conjunto de recursos por separado. Es decir, se enfoca en lo que tiene que ver con los departamentos, lo que tiene que ver con las áreas, lo que tiene que ver con las unidades, ya sea funcionales o estratégicas de la organización. Es más enfocado a la parte táctica, la parte departamental. Y en el nivel operacional, nivel de la empresa operación, pues su contenido es más detallado y analítico. Y en cuanto al tiempo, está orientado al corto plazo. En cuanto pues a la amplitud, es microorientado y considera cada tarea u operación. O sea, esta parte de planeación operacional está enfocada más en el día a día, en la parte operacional, en el quehacer diario de la empresa. Todo esto obviamente va amarrado. La táctica responde a la estratégica, la operacional a la táctica y esta a su vez, como dijimos, a la estratégica. Cada nivel de la organización tiene diferentes tipos de planeación, que son la estratégica, la táctica y la operacional. Ahora veamos lo que son los diferentes tipos de planes en la organización. ¿Qué son los planes? Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especificaciones necesarias para realizarlo. Es decir, los planes se dan obviamente en la función administrativa de la planeación. Son el resultado de ese proceso y son diseños que nos van a decir qué es lo que debemos de hacer en el futuro. Obviamente hay diferentes tipos de planes. Veamos cuáles son y cómo se clasifican. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los que están relacionados con la razón de ser, los que están relacionados con el alcance, los que están relacionados con los pasos y los que están relacionados con los métodos. En este sentido, los que están relacionados con la razón de ser, tenemos los que son los de propósito, que apuntan a la función o a la tarea básica. Los que están relacionados con el alcance son los objetivos y metas, pues que es el resultado deseado. Los que están relacionados con los pasos son las estrategias, cómo alcanzar esos objetivos. Y los que están relacionados con los métodos son los procedimientos, es decir, métodos de trabajo, flujogramas, etc. Continuamos con aquellos que están relacionados con el dinero, es decir, presupuesto, ingresos, gastos. Los que están relacionados con el tiempo, están los programas, los cronogramas que tienen que ver con la relación del tiempo y de las actividades. Repito, los relacionados con el tiempo, que son los programas, y los cronogramas, por ejemplo, que tienen que ver con la relación versus tiempo con actividades. Los que están relacionados con la toma de decisiones, como son las políticas que orientan el pensamiento de la organización. Y los que están relacionados con el comportamiento, que son las normas o reglamentos que afectan el modo de conducta de las personas que están en la empresa. Veamos a detalle cada uno de estos. Comencemos. Los planes que son de propósito o misión son los que identifican la función o tarea básica de una empresa, es decir, la misión, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos, por quién lo hacemos. Tenemos los objetivos y metas, son los fines que se persiguen con una actividad en específico, es decir, lo que queremos alcanzar. Recuerden que los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que depende fundamentalmente de la visión de la organización. Las estrategias es la determinación de los objetivos a largo plazo. Cuando veíamos los tipos de planeación hace poco, de la planeación estratégica, veíamos que esta siempre era orientada a largo plazo. Tenemos los procedimientos, son planes en los que se establece el método para una actividad, es decir, cómo vamos a hacer tal actividad. Están los manuales de funciones, por ejemplo, los manuales de procedimiento, cómo hacer cada una de las cosas, el manual de funciones de cargo, bueno, en fin, de acuerdo a lo que la organización en particular así considere. Tenemos también lo que son los presupuestos, son los resultados
esperados expresados en términos numéricos. Es decir, es aquellas proyecciones que hace la organización en la planeación para ver si será rentable, la tasa interna de retorno, la oportunidad que hay en el mercado de invertir, el valor presente neto, bueno, diferentes tipos de cálculos que se hacen y que se expresan en términos numéricos para la toma de decisiones a ver si el negocio se va a hacer, si es viable o no. Las políticas son las normas que orientan la toma de decisiones administrativas sin constituir específicamente la decisión. Es decir, las políticas lo que hacen es orientar las decisiones que se toman, más no son tan rígidas, simplemente nos dan como una especie de límite en el cual nos basamos, en el cual nos dirigimos para la toma de una decisión. Están los programas. ¿Qué son los programas? Son los conjuntos de planes que se apoyan en un presupuesto. Es decir, los diferentes tipos de planes, objetivos, las metas, los programas, los presupuestos, todo este tipo de planes, pero apoyado con un presupuesto, apoyado con dinero. Y tenemos lo que son las normas o las reglas. Son acciones específicas obligadas sin discrecionalidad. Es decir, a diferencia de las políticas que guían la toma de decisión, las normas son más específicas, no dependen de las personas o su interpretación. Por ejemplo, no fumar. Esa es una norma que no hay interpretación a ella y no depende de la persona, que son muy específicas en casos que no condicionan lo que la persona piensa acerca de ello que está sucediendo, simplemente es clara en lo que dice. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el proceso administrativo planeación. Espero que les haya gustado, que haya sido claro para ustedes. Por favor, da un clic en me gusta, no olvides compartir el video y suscribirte. Bien, está claro un poquito, habló de todo un poco, de lo que es planeación. ¿Descubrieron algo en planeación? Una consulta, ¿puede ser? Sí, cómo no, perfecto. La actividad 2 tiene mucho que ver con esto del video, ¿no? Sí, sí. Por lo que leí, pero... Sí, tiene que ver con esto, completamente de acuerdo. Ya te adelantaste la actividad, perfecto. Sí, no, que la estuve leyendo y estuve viendo el módulo y ahora que vi el video completo. Perfecto. Completamente de acuerdo. Fuera del contexto, un mensajito. Fuera del contexto. Está muy relacionado con esto. La actividad número 3. Dice que acá va a ampliar un poquito todo esto que estuvo hablando el video. Y acá están los autores, lo que siempre digo, siempre referencian a los autores. La planeación de Hampton, dice, para Hampton incluye reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la organización y dividir cómo conviene situarla o posicionarla en su ambiente. También influye refinar ambiciones básicas a largo plazo y traducirlas en objetivos específicos y a corto plazo. Esto ya se había hablado en otro módulo de los planes estratégicos, los planes operativos. Así que acá agrega la planeación muestra que de acuerdo a Hampton complete tanto la planeación agregada, que es una planeación de base agregada a lo largo y alcance acerca de la actividad y el tiempo de producción, como la planeación maestra de producción. Acá sí que habla dos tipos de planeaciones más, de planeamiento. Lo que es la agregada y la maestra de producción, que se convierte en el valor agregado en unidades funcionales específicas. Esta se había hablado antes, planes estratégicos operativos. Ahora agrega dos más, la agregada y la maestra de producción. Vuelvo a hablar de organizaciones grandes, del tema del staff. Hernández dice, considera que planificar es tomar decisiones anticipadas y que es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implicar un sistema de decisiones. No descubrimos nada nuevo hasta acá. Y acá vamos a ver lo que nos pasa. Cuando se define un plan de acción, se deben tomar en cuenta tanto las necesidades de la organización como la del personal que desarrollan etapas
para que los cambios trabajen en armonía hacia lograr objetivos. En consecuencia, la planeación requiere de un diagnóstico de la situación para desarrollar una planeación estratégica a largo plazo, cuyo proceso consta de las siguientes etapas. Una planeación a largo plazo: definir objetivos, definir estrategia de cómo alcanzar los objetivos. No descubrimos nada nuevo. Es un poco lo que venía hablando el video. Definir programas para ejecutar estrategias definidas, definir actividades y las tareas para la ejecución del plan, evaluación, control y retroalimentación. Así que es ampliar un poquitito los conceptos del video. El diagnóstico es fundamental, acá dice, requiere para nutrirse de información, lo cual utiliza métodos como la entrevista y el análisis de informes. De estos hay preguntas seguramente. Información que permitirá avanzar para hacer un diagnóstico, la de la entrevista y análisis de informes. Después, acá no hay muchos para descubrir. La planeación estratégica es la más basada en la mayor aplicación, basada en organización, no hay ninguna. Tanto el plan táctico como el estratégico son indispensables para una empresa porque permite conocer el estado de la situación real y tomar decisiones adecuadas. Así que hay amplios conceptos. Y acá habla un poquitito. Dice, por otra parte, la tecnología puede impulsar a las empresas globales hacia una relocalización, que es lo que se llama reshoring, de la producción en su país o en regiones de origen o a la descentralización de la producción. Eso cuando estamos hablando de empresas globales, acercando la fabricación a centros de consumo. Surgen nuevas oportunidades para las pymes con pequeñas infraestructuras dispersas en el espacio urbano que pueden producir en forma inteligente y formar parte de redes de manufactura desconcentradas, según la plantea Granero. Y agrega que la computación en la nube, Internet, acá habla, o IoT y Big Data reducen aún más los costos de la coordinación a nivel global. Así que ahí aparece otro concepto, el concepto de tener en cuenta la nube, la IoT y Big Data. Que dice, ¿cuáles son los principales planes de un proceso administrativo? El estratégico seguro, el operativo seguro, el táctico seguro. Vamos a ver. De un proceso administrativo. Hay que ver si el económico, teóricamente, vamos a ver lo que nos dice. Correcto. Sí, económico y plan de negocio no tienen nada que ver. Son los tres planes de un proceso administrativo. Nos encontramos con tecnología, estrategia, tecnología, ambiente. Bien, no vamos a descubrir nada nuevo acá. Acá, Garnero. Dice, plantea tanto que a nivel de las empresas como de los gobiernos se observa una tendencia a desarrollar estrategias que promuevan la evolución de esta industria 4.0. Y las empresas del futuro. Aunque por ahora solo actúe mediante el acceso a las TIC, a la tecnología de la industria de comunicación y otros pilares de la industria 4.0, además de lo ya mencionado como en realidad aumentada, acá está, la computación en la nube, 3D, la de ciberseguridad, el sistema de integración y muchos otros que emergen por la convergencia de los pilares tecnológicos. Juegan un rol en la amplificación de la matriz de la tecnología actual. Dice también, las organizaciones han introducido una serie de propuestas, bueno, shooting time, lo que hablaba antes, así que no descubrimos nada nuevo. Las unidades estratégicas de negocio, acá ya empieza un poquito a hablar específicamente, que venía mencionando y acá amplía los conceptos. Con una división de operaciones de una firma que sirve para el segmento de producto o mercado y sus metas o una zona o área geográfica. En una organización puede existir varias unidades de negocios y cada una se le refiere la autoridad para que tome sus propias decisiones estratégicas conforme a la directriz de la empresa. Esto es muy común en las empresas. Hay empresas que tienen su propia unidad de negocio, y más de una. Asimismo, en las unidades estratégicas de negocios, en la web puede organizarse varias unidades estratégicas, lo que implica
que la organización de múltiples unidades estratégicas debe realizar una combinación de estrategias que pueden tener, entre otros beneficios, mejorar el desempeño de la división y de la organización. En otras palabras, se trabaja con una planeación estratégica para cada unidad. Y acá es que está Micaela, si recorres un poquitito por ahí, por Comodoro, tenés muchas petroleras que trabajan con esto, con las unidades estratégicas de negocios, unidades estratégicas de negocios. Así que te vas a ir por la ruta 3 y tenés unas cuantas petroleras que trabajan con esto. Pero en el único sector, hay muchas, ¿o no? Y tenés los galpones con las unidades estratégicas de negocio, tenés todo vidriado, todo que, y son impresionantes. Por eso le digo que hay muchas empresas que es muy normal trabajar con unidades estratégicas de negocio. Unidades estratégicas de negocios. Y capacitan a los empleados en esas unidades estratégicas de negocios. Son Zoom que son impresionantes. Dicen otros términos, no, la estrategia a nivel funcional, crean un marco para que los gerentes estén a cargo de cada función, así que, por ejemplo, mercadotecnia, producción, que pongan en práctica las estrategias de la unidad de negocios y de las empresas. Así las estrategias a nivel funcional complementan la jerarquía de las estrategias. Los planes operativos siguen la misma estrategia a nivel funcional. Otro aspecto, dice, cuando se unen las empresas, contribuye a la unión entre muchas organizaciones que se ha convertido en una estrategia corporativa en la administración de la calidad total y se la vincula en una buena cantidad de metas estratégicas. Cabe decir que los esfuerzos por la calidad se deben enfocar hasta decidir cómo ligar la calidad con los planes estratégicos y que la superación constante de la calidad y delegación de las facultades en los trabajadores se traduce en el departamento de calidad. Esto es fundamental, los departamentos de calidad. Y ahí tenemos las normas ISO de calidad, que cada empresa certifica con diferentes normas. Con las normas ISO. Los trabajadores deben prestar atención a la calidad en todos los pasos de proceso, de producción, y los administradores busquen las raíces de las desviaciones. Por eso tenemos los calidad. Y en cualquier empresa trabaja mucho con calidad, y en petróleo sobre todo y mucho, se trabaja con normas específicas. Para la más conocida tenemos las 9000, pero cada área tiene sus propias normas específicas de calidad. Medio externo y situación internacional. Haga un poquito de la globalización. Habla un poquitito. Por eso dice, hay que ver lo que dice en T, lo que hay que tener en cuenta. A medida que avance el tiempo, partiendo de los primeros tiempos, cobró mayor importancia la administración, se han relacionado tanto en su entorno cercano, nacional, como local o nacional. Y también dice, con el ámbito internacional. Los gerentes directivos establecen contacto con otras compañías, realizan negocios, etc. Por este motivo, los gerentes deben estar en conocimiento de lo que sucede en ambos ambientes, el nacional e internacional. No descubrimos nada nuevo, es lo que pasa hoy en la realidad. Si no, veamos el comportamiento de los mercados hoy a nivel mundial. ¿Qué pasó? Así que con eso ahí no hay dudas. Y si los gerentes no están atentos a esos cambios, a ese mercado, pueden sufrir consecuencias dentro de las empresas. Por otra parte, las organizaciones enfrentan diferentes retos como esto es fundamental, los movimientos ambientalistas, la globalización y la fuerte competencia en los mercados, las condiciones y los requisitos de acceso a los diferentes mercados internacionales. Aspectos por el cual deben conocer. Así que acá aparece algo nuevo que es el movimiento ambientalista. Después en el módulo 4 habla sobre el movimiento ambientalista. El escenario internacional cada vez más incierto, no descubrimos nada nuevo, de acuerdo a la competitividad, así que no descubrimos nada nuevo. Habla del mercado internacional. Y acá no descubrimos nada nuevo. Las empresas globalizadas deben seguir estas tendencias, es necesario, deben ajustar sus estrategias y objetivos corporativos, de acuerdo a ese mercado internacional, el concepto internacional. Los programas de acción. Fíjense que acá está hablando, profundizando en lo que dice el video. ¿Se acuerdan que habló de programas?
¿Descubrimos algo nuevo? Si bien es largo, creo que es muy llevadero el módulo. ¿Qué opinan? ¿O me da la sensación a mí? Fíjense que el módulo este, lo que decía la compañera, de lo que decía la compañera después de la actividad. El video que vimos recién, ¿no hablaba de todo esto? De todos estos elementos que estamos viendo acá. Sí, habla de lo mismo. Sí, Entonces, al trabajar conceptos de programas funcionales, dice, nos remitimos a la estructura de una estructura funcional, en la que división de trabajo se agrupa por principales actividades, etc. Como puede ser vista ventas, marketing, recursos humanos, etc. Dice, considera que un sistema de operaciones se divide en subsistemas o subgrupos. ¿Y aquí cuáles son los subsistemas? Las técnicas, producción, operaciones, fabricación, las financieras, la de seguridad empresarial, la de seguridad empresarial y organizacional, las comerciales, compras, ventas, cambios, incluido marketing, es para debatir marketing. Contables, inventario, balance, costos, administrativa, la prevención, organización, dirección, coordinación y control. Así que habla de esas áreas. De esto puede aparecer, seguramente, lo que dice Torres Hernández, cómo divide las operaciones. Los responsables de llevar a cabo la tarea de planeación estratégica a largo plazo, habitualmente los gerentes lo realizan en función de la característica de la estructura de la organización, no descubrimos nada nuevo, ya lo sabemos. La relación entre estrategia y estructura. Creo que va a haber relación entre estrategia y estructura. Me parece que una relación tiene que haber. Si hablamos de planeamiento, hablamos de estructura y hablamos de estrategia y estructura, tiene que haber. Entonces, ¿qué dice? En la medida que el futuro es incierto, la incertidumbre es mayor, el éxito de las organizaciones estará determinado por la forma que se diferencian del resto. Bien, así se van a establecer las WEM, las unidades de estrategia de negocio, vuelve a afirmar lo mismo, la diversificación de productos y servicios, la expansión geográfica, la capacidad de producción, etc. Puede suceder que a medida que el tamaño de la entidad va en aumento, es probable que se necesite departamentalizar los efectos y distribuir las responsabilidades de manera efectiva. En cualquier momento se encuentra que la organización se hace necesario contar con personal que regula, ahí está el tema de la capacitación, de la especialización. Como se planteaban los clásicos de administración, las cualidades y conocimientos, la especialización. ¿Cuál es la relación? Y a ver lo que nos dice el video. Vamos a ver el video. Estrategia es una compañía de consultoría enfocada en planeamiento estratégico. Hoy tengo el placer de presentarles el 7º video sobre planeamiento estratégico. Este en concreto trata sobre la formulación estratégica. Disfrútenlo. Lo más importante en el momento de formular estrategia es ser capaz de diferenciar a la compañía del resto. Y hay 4 elementos que deben capitalizar esto. El primero tiene que ver con la definición del segmento al que se dirige la organización. El segundo con el posicionamiento de la compañía, que incluye lo que la diferencia del resto, que es lo más importante de la formulación estratégica. A continuación se definen los objetivos de la organización y finalmente se formula la estrategia, o sea, la manera de diferenciarse del resto y de lograr los objetivos. El punto de partida de toda definición estratégica es el cliente. Hay que definir claramente a quién se dirige la compañía. Este es un paso fundamental para entender el mercado, su tamaño, cómo se compone, lo que necesita, quién lo atiende y por qué se toma una u otra decisión de compra. Segmentar entonces permite precisamente esto, pero sobre todo facilita que la organización se especialice en quien verdaderamente es importante. En cuanto al posicionamiento, durante el proceso de formulación estratégica hay que definir cómo se quiere ser percibido. Pero sobre todo es importante que el público objetivo entienda de qué manera la empresa se diferencia del resto.
Y es precisamente ese elemento del posicionamiento el que debe interiorizar toda la organización y trabajar en desarrollarlo si no se tiene y en capitalizarlo si ya hay algo que claramente diferencia a la empresa del resto. Sobre los objetivos, dan foco y dirección a la organización. Y el foco es fundamental porque orienta a la empresa en lo que verdaderamente es importante, y es que en la formulación estratégica es tan importante tener claro lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Las estrategias indican qué va a hacer la empresa para diferenciarse y para lograr los objetivos. Para definirlas, se debe tener claro lo que se quiere lograr, a quién se dirige la compañía y, sobre todo, cómo se pretende diferenciar del resto. Debe haber por lo menos una estrategia que construya la ventaja competitiva sostenible en el tiempo que permitirá a la compañía diferenciarse. Esto si no existe algo que ya diferencia a la empresa del resto. En ese caso debe construirse una estrategia que lo capitalice. En definitiva, la definición de la formulación estratégica tiene 4 partes: la segmentación, el posicionamiento, el establecimiento de los objetivos y la construcción de las estrategias. En cuanto a la definición de las estrategias, lo más importante es que éstas señalen de qué manera la compañía se diferencia del resto. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Cuenta su empresa con objetivos bien definidos que orientan a la organización y señalan lo que desea lograr? ¿Se tiene claro a quién se dirige la empresa? ¿Ha definido qué hacer para diferenciarse del resto, para atender a su público objetivo y para lograr sus objetivos? Los invito a pensar sobre esto. Si han disfrutado este video y lo desean... Bien, descubrimos algo nuevo. Profundis hace una conceptualización de lo que es estrategia y la relación con los objetivos. Así que no descubrimos nada nuevo. ¿Y con qué termina? Que siempre va a estar presente certeza, riesgo e incertidumbre en la toma de decisiones. Así que no vamos a encontrar nada nuevo. Dice, así nos encontramos con las decisiones programadas. Dice, de acuerdo a estos 3 autores, Stone, Freeman y Hilbert. Las decisiones programadas, devolución de mercancías y decisiones no programadas cuando se trata de decisiones más importantes. Por ejemplo, son menos frecuentes. Por ejemplo, se descompone una maquinaria que no estaba prevista, decisión no programada. O algún bien inmueble, decisión no programada. Las programadas son las que tengo todos los días, las que estoy tomando todos los días. Y siempre dice que tenemos presente, tenemos escenario de qué? De certidumbre, riesgo e incertidumbre. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay algunos autores. Cuando es incertidumbre, nunca voy a saber qué pasa. Si vamos a lo que es incertidumbre. Se sabe muy poco de las alternativas y sus resultados. Y que pueden hacer de 2 fuentes, dice. Las condiciones externas que están fuera de control de los gerentes total o parcialmente, el clima, y la otra que no tenga acceso a la información clave. Por eso siempre tengo incertidumbre. En cualquier modelo siempre voy a tener incertidumbre. Y habla del modelo racional de las tomas de decisiones. ¿Qué dice el modelo racional? De esto hay preguntas. Investigar la situación, que incluye 3 aspectos: definir el problema, diagnosticar la causa, identificar los objetivos, desarrollar alternativas de acuerdo a esta situación, poniendo en juego la creatividad de modo de generar una lluvia de ideas, un torbellino de ideas en forma individual o en grupo, de manera espontánea, evaluar las alternativas de acuerdo a estas ideas y hacerse las preguntas: ¿es viable la alternativa? Si la respuesta representa la alternativa, ¿cuáles son las posibles consecuencias para el resto de la organización? Y de acuerdo a estas preguntas, implementar la decisión y monitorearla. Si acá hay un no, vuelvo en principio. Si alguna de las respuestas no es viable, la descarto y analizo otra. Por eso siempre la incertidumbre va a estar presente.
Cuando hay incertidumbre, ya conocemos un poquito, pero siempre tenemos, y el riesgo siempre también va a estar presente, siempre asumimos un riesgo. Sin embargo, la racionalidad puede estar limitada, los gerentes pueden tener información inadecuada respecto a la naturaleza del problema y sus posibles soluciones. Puede darse carencia en el tiempo y dinero para reunir información más completa de otros aspectos que conduzcan a encontrar la solución adecuada. Otra cuestión a decir, y por lo general la responsabilidad última de los gerentes. Ya terminó el módulo. Vamos a las tareas que hay que hacer. Foro evalúa L3. 1 de octubre es, ¿entregan cuándo? Entrega el 16 de septiembre, por eso. La semana que viene, por eso adelante hoy. El foro. Como estamos desarrollando los foros anteriores, las organizaciones atraviesan incertidumbre y deben encontrar nuevos modelos de negocio. De acuerdo a lo que se habló un poquito acá en el módulo, en línea se analizan cambios y transformaciones. Esa transformación en las empresas requiere tanto de tecnología como de liderazgo, personas y gestión del cambio para reinventarse. Como acabamos de debatir, ¿qué tipo de estructura organizacional será más conveniente para las empresas en un cercano futuro? Lo invitamos a compartir sus ideas, así que acá es simple, una preguntita solamente. Esta pregunta tiene que estar contestada. Esto con lo que es el foro. Y si vamos a la actividad 3, que acá, a ver, por favor, se pueden hacer en grupo de 2. Por favor, en caso que no consigan, avisen, pero por favor, siempre manteniendo las normas APA, el tamaño de la letra 12. ¿Qué dice? Elabore un escrito destinado a un breve análisis de tipo de planeamiento en relación a los tipos de organización. Y es lo que decía un poquito la compañera por ahí. Los siguientes conceptos clave no pueden faltar, que son situación externa, situación interna, visión estratégica, estrategia de transformación, estrategia competitiva y medición de performance. Son estas variables que tienen que estar presentes. Así que tienen un poquitito lo que hay que tener en cuenta en este análisis. ¿Está claro? Tipo en Word. Así que Una consulta, obviamente el trabajo cada uno lo tiene que entregar, pero ponemos el nombre de los dos que lo de los dos hicimos. integrantes, efectivamente. Ah, De las dos integrantes del equipo. No aclara si es ensayo. Teóricamente, un breve análisis. Pero al aplicar normas APA tiene que estar referenciado. Así que, por un lado no dice que es ensayo, pero al estar referenciado tiene que estar referenciado en los autores, en el texto. Y en la bibliografía. Así que lo pueden encarar como ensayo. Pero el autor en el texto tiene que estar referenciado y en la bibliografía, lógicamente, porque hay que respetar normas APA, así que no nos queda otra. ¿Está claro? Y las variables que tienen que tener: situación externa, interna, visión, estrategia de transformación, estrategia competitiva y medición de performance. A ver qué opinan. Dejo de compartir. ¿Está claro lo que se pide en el trabajo, en la actividad práctica? Rebeca, Analía, Micaela. Sí, profe. Excelente. ¿Dudas, preguntas, consultas?
Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ah, esperen que dejo de grabar. Los que están escuchando, vean la clase esta, por favor, y se hacen todos los trabajitos prácticos. Dejo de grabar antes que me olvide.